30 minutos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas que podemos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas que podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. En la casa hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres por tu sangre, libres somos, que somos libres por tu sangre, libres somos, libres De la iglesia, del tubo, los tubos. ¿No importa? Sí. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tu
me amaste sin dudar, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos muy agradecidos de Dios por estar una vez más conectados a través de nuestras redes sociales con cada uno de sus hogares, con nuestro estudio Palabras que Inspiran. Durante todo el mes de diciembre estaremos comentando temas acerca del tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. He comenzado a fines de noviembre con algunas predicaciones de día domingo, en predicaciones en otros momentos privados y también en los estudios de día miércoles previos, hablando acerca de la significación del nacimiento de Jesús. Y seguimos ahora con el estudio de hoy. Pero antes quisiera volver a reiterar algunas cosas que me parecen importantes de decirlas una y otra vez. Estas tienen que ver con la cuestión de la vacunación en nuestro país. Ya se ha vuelto un asunto más que de orden sanitario, una cuestión de amor. Acabamos de terminar la Teletón el fin de semana pasado y el lema de la Teletón también tiene que ver con una expresión del amor que la sociedad chilena expresa a aquellos que por razones que no vamos aquí a resolver han tenido una fortuna diferente a la nuestra y necesitan de la ayuda de todo nuestro pueblo para poder seguir adelante con tratamientos que son muy, muy caros y de otra manera no podrían ellos tener mayores posibilidades en la vida. Entonces, esa solidaridad social se expresa precisamente por una respuesta amorosa que la gente tiene hacia los conciudadanos. Lo mismo ocurre con la vacuna. Ya es una cuestión de amor. Ya la autoridad sanitaria ha dicho miles de veces y de distintas formas por qué debemos vacunarnos. Y mucha gente no quiere hacerlo sencillamente porque no quiere hacerlo. Entonces yo lo único que les digo, por favor, vacúnense por una cuestión de amor. Si usted ama a su familia, si ama a sus amigos, si ama a sus compañeros de trabajo, de universidad, de colegio, vacúnese. Es un llamado que tenemos que hacer a toda nuestra sociedad porque es una responsabilidad de todos nosotros, los que vivimos bajo el cielo de esta patria, ser responsables los unos por los otros. Lo segundo es seguir orando por la definición política de nuestro país. Pronto vamos a elegir a un nuevo presidente, que va a ser el presidente de todos nosotros como chilenos. Chile no va a comenzar ni va a terminar con esta elección presidencial, que debemos quitarle el dramatismo que a veces la prensa le pone a esta elección y debemos ir con una conciencia clara, con una convicción profundamente personal y elegir a la persona que nosotros pensamos es la más idónea para dirigir los destinos de nuestro país por los próximos años. Una cuestión de carácter personal, usted puede orar, puede buscar la voluntad de Dios, puede sentirse bien con usted mismo, votar en paz, no sé, todas esas definiciones usted puede vivirlas en su propia vida y luego ir y marcar su preferencia. Oremos para que haya completa tranquilidad, para que todas las cosas se den en orden y que obviamente el servicio electoral pueda en su momento hacer bien las cosas y dar los resultados como corresponde, en el tiempo que corresponde, y que Chile y su institucionalidad siga adelante. Lo tercero tiene que ver con nuestras actividades propias como iglesia para este tiempo de Navidad. Ustedes ya saben que estamos haciendo un llamado para
compartir solidariamente también en el amor de Jesucristo esta cena de Navidad que tradicionalmente nosotros ofrecemos a personas que son carenciadas o que están pasando por momentos difíciles o tienen alguna situación económica estrecha por alguna enfermedad o por alguna otra situación de carácter personal. Entonces, este año no estamos recolectando alimentos, lo que estamos haciendo es recolectando dinero. Nuestra hermana Isabel Figueroa abnegadamente ha hecho un gran trabajo llamando a gran parte de todos nuestros hermanos y hermanas de la iglesia y amigos y amigas para compartir esta idea y pedirles a ellos que traigan su ofrenda a la iglesia. Y luego, cerca de la Navidad, nosotros en vez de llevar la comida como hacíamos en años anteriores, lo que vamos a hacer es entregar una ofrenda de amor a cada persona. Con la hermana Isabel y otras personas ya hemos definido algunas personas que van a ser los beneficiarios de estas cenas navideñas en virtud de las situaciones económicas y de apremio que están viviendo por estas causas que ya mencioné. Así que yo apelo a la generosidad de cada uno de ustedes que nos están siguiendo por las redes sociales. Ahí en algún momento aparece la cuenta corriente de nuestra iglesia. Hagan el favor de hacer el depósito e indicar en la cuestión de asunto que es Cena de Navidad 2021. Se los agradeceremos mucho. También el día 24 de diciembre vamos a participar de la celebración de la Navidad. Vamos a tener un servicio especial de adoración al Señor a través de un culto lleno de música, de alabanza al Señor. Y el 31 de diciembre vamos a participar del culto de comunión como lo hemos venido haciendo tradicionalmente en los últimos 15 años. Son tradiciones positivas que queremos mantener y sostener en el tiempo aquí en nuestra iglesia. Muchas gracias por su paciencia y ahora vamos a leer la palabra del Señor en donde vamos a estar centrando el estudio de esta tarde, de esta noche de diciembre. Y yo les pido por favor que ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer los 7 primeros versos de Gálatas, pero me interesan especialmente 2 que los vamos a compartir un poquito más in extenso. Dice Gálatas, capítulo 4, versos 1 al 7. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Señor, muchas gracias porque estamos esta noche participando de este tiempo de estudio bíblico, palabras que inspiran. Pido, Señor, que a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, tú puedas hablarles a su corazón y llenar
su vida de tu presencia, acompañarlos y darle sentido al estudio de esta noche. Gracias por tu amor, gracias por el hecho de que Jesús aceptó nacer en medio de nosotros, como cualquiera de nosotros ahí en Belén de Judea. Y Señor, hoy día por eso tenemos nosotros salvación, una salvación tan grande que de otra manera no habríamos nunca podido lograr. Gracias, buen Dios, bendícenos con tu presencia. Por Jesús nuestro Señor oramos. Amén y amén. Gálatas capítulo 4. Una carta escrita por el apóstol San Pablo a la iglesia de Galacia alrededor de unos 55 a 60 años después de que Jesús nació. Y él está hablando acerca de la libertad que hay en Jesucristo y que se logra a través de la redención. El tema de la carta a los Gálatas es la libertad en Cristo Jesús. Todos los cristianos somos libres, libres de una manera que es imposible de describir. Nada ni nadie puede volver a esclavizar a alguna persona que ha conocido a Jesús como Salvador personal. Al punto que el mismo apóstol San Pablo se declaraba a sí mismo prisionero de Jesús y esclavo de Jesús, pero por voluntad propia. Nada ni nadie de este mundo lo iba a hacer sentir a él esclavo, subordinado, u oprimido o sujeto a cualquier ley, a cualquier ordenanza, a cualquier mandato humano, porque él era libre en Jesucristo. Luego de explicar estas cosas, el apóstol San Pablo, aquí en la carta de Gálatas, en este capítulo 4, habla de que nosotros somos herederos juntamente con Jesucristo. Es decir, una de las bendiciones que vienen asociadas a esta redención, ya dijimos una, la libertad. Pablo ha mencionado otras, la justificación de nuestros pecados y la liberación de nuestra culpa. Y ahora hay otra más, la adopción. Ahora somos parte de la familia de Dios. Fíjense cómo el apóstol San Pablo ha construido a través de una serie de conceptos lo que nosotros podríamos decir son los beneficios de tener una recta relación con nuestro Señor Jesucristo. Y es en este diálogo que el apóstol menciona en los versos 4 y 5 lo siguiente: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a Jesucristo. Yo estoy leyendo de la versión Biblia de las Américas. La Reina Valera dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Otra versión dice: cuando el tiempo se había cumplido. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que ir entonces, para poder entender esta expresión, al tiempo en que Jesús nace. Y es muy interesante saber por qué para el apóstol San Pablo era tan importante reconocer las condiciones históricas, culturales, sociales, políticas, económicas, que significa precisamente esto que la Biblia de las Américas traduce como plenitud. Es decir, cuando estaban dadas todas las condiciones
condiciones necesarias, Dios envió a su Hijo para que naciera aquí entre nosotros. Entonces eso a nosotros nos llama mucho la atención. ¿Qué significaba eso en el tiempo en que Pablo escribe esta nota? ¿Qué significaba para él que realmente el tiempo se hubiera cumplido, que las condiciones hubieran estado dadas? Miren, curiosamente, el libro de Marcos, cuando presenta a Jesús, las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo son muy semejantes. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿No? El tiempo se ha cumplido. Para poder entender esto, nosotros tenemos que irnos 2000 años atrás. Y miren, ahí se daba una conjunción muy especial de factores. Primero, obviamente estaba Israel, el pueblo de Dios, el pueblo del cual nace Jesús. Y este era un tiempo muy curioso, muy raro para Israel, porque este mundo judío estaba rodeado de un mundo simplemente que podríamos reconocer como pagano, ¿no es cierto? El mundo judío romano o judío greco-romano, un mundo absolutamente pagano. Era un mundo que estaba diseñado apropiadamente en todos los términos para que este mundo reconociera la novedad de Jesús. La persona de Jesús, sus opciones, sus compromisos, su carácter, vinieron a ser muy atractivos en ese mundo tan diverso, tan variopinto, tan confuso en términos religiosos, en términos sociales. Y en el pueblo de Israel, todas esas denuncias proféticas del Antiguo Testamento se estaban haciendo claramente evidentes en el trato social entre las clases dominantes y las clases dominadas. Se ha cumplido el plazo, ya llega el reinado de Dios. Enmiéndense. Tengan fe en la buena noticia. Yo he venido para dar libertad a los pobres, libertad a los cautivos, libertad a los enfermos, libertad a los oprimidos. He venido para predicar el año agradable de Dios. He venido a traer sanidad. Fue el mensaje de Jesucristo. Soy el que trae el año nuevo de Dios. En el ambiente judío, este mensaje de Jesús se profundizó entre las clases más pobres porque claramente Jesús estaba en contra de las inmoralidades, de los robos, de los homicidios, de los adulterios, de la codicia, de la perversidad de la gente, de los fraudes, del desenfreno, pero además estaba en contra de aquellos que eran los que habían provocado esta situación en el pueblo de Dios, que eran los que imponían cargas tremendamente pesadas sobre el pueblo, no les asistían, les oprimían y los arrojaban a la pobreza con tal de ellos mantener su estatus, su riqueza. Estos eran los jefes
religiosos y políticos del tiempo en que Jesús nace y en el que Jesús vive. El pueblo de Israel estaba dominado por una casta religioso-política que hizo que la mayor parte del pueblo judío estuviera condenada a la pobreza, a la impotencia y a la desesperanza. Por eso también habían surgido movimientos extremistas que estaban tratando de llevar adelante cambios políticos a través de las armas. Barrabás fue un ejemplo de eso. Estos jefes religiosos, políticos, actuaban de común acuerdo con el poder dominante que era Roma. Ellos eran calificados por el pueblo y Jesús hizo eco de esas voces como ladrones y bandidos asalariados. Este clamor fue recogido por Jesús, fue interpretado y llamó a una renovación de la religión judía y a poner en primer lugar a las personas pobres de su época, a los que habían sido marginados por su religión y por su sociedad. Y Jesús optó por ese tipo de personas y eso le costó su vida. Jesús optó por los pobres, por los marginados, por los enfermos. Finalmente fue asesinado por abrazar esa causa. Así es que Israel, siendo el pueblo de Dios, un pueblo que debería ser realmente un ejemplo al resto del mundo en cuanto a desarrollo social, a justicia social, a inclusión, en cuanto a buen trato de sus conciudadanos, a un sistema social que involucrara a todas las personas y los sostuviera de una manera adecuada y correcta y que vivieran para Dios de una forma santa, con un alto estándar ético. En realidad era como cualquier otro pueblo del entorno en el que ellos vivían, con un alto índice de marginalidad, pobreza, injusticia y sufrimiento. Luego yo mencioné Roma. Roma era el imperio dominante, el imperio más grande y más prolongado en términos históricos que ha existido en el mundo conocido hasta ahora. Roma era un imperio poderoso que impuso muchas cosas a fuerza de la espada, pero que logró traer orden sobre todos sus dominios, lo que se llamó la paz romana. Se quitaron todas las fronteras, por tanto no habían fronteras, las personas podían desplazarse libremente a través de todo el imperio romano, y los pueblos podían seguir con su autonomía en tanto pagaran tributo a Roma, permitieran el dominio militar de Roma sobre su pueblo, la incorporación de un gobernador nombrado por Roma, y además le rindieran culto al César romano. Ahí donde los judíos siempre tuvieron un poco de problemas con el imperio. Pero si los pueblos básicamente pagaban sus tributos y no le hacían problemas al gobierno romano, podían vivir en relativa paz. Y eso ocurría con la mayor parte de los pueblos de la época. Acabaron con la piratería, desarrollaron el comercio, el intercambio social entre los distintos pueblos. De hecho, la misma Biblia registra, por ejemplo, solamente pensando en el pueblo judío, que había colonias en Roma, en Alejandría, en Antioquía,
en Chipre y en un montón de otros lugares del Asia Menor y de la Europa conocida de la época, precisamente porque como todo era de Roma, entonces todas las personas podían desplazarse y hacer su vida en la manera en que cada uno quisiera hacerlo e ir y venir por donde se les ocurriera. Era la paz romana, era la institucionalidad del derecho romano, era la forma en que ellos administraban este vasto imperio y eso le daba cierta estabilidad política a toda esa zona del mundo entero y es bajo ese ambiente que nace Jesús. Miren, está Israel monoteísta, con una ley religiosa estricta, con graves problemas de integración social y de explotación de los más poderosos hacia los más pobres. De hecho, Jesús nace en una familia extremadamente pobre. Esta Roma poderosa, pero hay un tercer elemento que nosotros debemos considerar, que es el de la cultura, que en este caso era la cultura griega, que por sobre todas las cosas impuso su idioma. El idioma más ampliamente reconocido en todo el mundo romano, curiosamente no era el latín, era el griego. De hecho, se supone que Jesús leía griego, probablemente lo hablaba también como una segunda lengua, y la Biblia fue traducida por primera vez del hebreo a un idioma distinto al hebreo en la Septuaginta, cuando fue traducida ahí en Alejandría al griego. Entonces la primera versión distinta al hebreo es la versión Septuaginta que se hace al griego. Y es probablemente también la Biblia que leía Pablo, que leía Jesús y que leían los discípulos. Entonces, muy importante la cultura griega, porque contrariamente a otras civilizaciones anteriores a la griega, los griegos se expandieron a través de todo el mundo conocido de la época, incluso Alejandro llegó hasta la India, y ellos empezaron a colonizar el mundo entero, y toda la filosofía griega, la escuela, la universidad, el amor por la lectura, por el conocimiento, el desarrollo de las ciencias, de las artes, de las tecnologías, el idioma, todo eso fue plasmándose en distintos niveles y profundidad a través de todo el mundo conocido de la época. Entonces, fíjense, ¿por qué el apóstol Pablo y por qué el mismo Señor Jesucristo utilizan expresiones diferentes para referirse al hecho más importante que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, que es el nacimiento y la vida y ministerio de Jesucristo, usando palabras muy semejantes? El tiempo se ha cumplido, el tiempo ha llegado, el tiempo pleno se ha cumplido, hoy es el tiempo, siempre esta expresión tiempo. Ahora es el momento adecuado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas las condiciones para el nacimiento de Jesús, para el desarrollo de su propia personalidad, para la predicación y para la difusión del Evangelio, estaban dadas en ese principio del primer siglo. Nunca antes, nunca después han estado dadas las condiciones semejantes, salvo tal vez hoy día a través de las redes sociales, que podríamos decir que eso emula esa libertad de desplazamiento, esa libertad de desarrollo de un trabajo, de una predicación, de
una misión como la cristiana, nunca antes, nunca después se dieron en la misma magnitud, con la misma calidad, con la misma oportunidad que en el tiempo en que Jesús nace. Por eso el apóstol dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, como dice la Reina Valera, o cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de ser hechos hijos, hijos de Dios. El plazo ha llegado, el tiempo se ha cumplido. Jesús nació cuando las condiciones económicas, sociales, políticas, religiosas, culturales, fronterizas, estaban dadas para que Él se desarrollara plenamente como el Salvador del mundo y su mensaje fuera divulgado a los cuatro vientos, de tal manera que todo el mundo de su época llegara a conocerlo como el Salvador del mundo, llegara a reconocer el mensaje del Evangelio, llegara esa buena noticia que nosotros hoy día tenemos también en nuestro propio corazón. Ese tiempo que vivió Jesús, como dije hace un momento atrás, hoy día se replica a través de las redes sociales, hoy día tecnológicamente, hoy día en términos de la tecnología de los viajes, puede ser emulado y probablemente este es el mejor tiempo para que la iglesia recupere la vitalidad de la misión, recupere el ejercicio de la predicación del Evangelio y podamos cumplir el mandato de Jesucristo de llevar el Evangelio a todo el mundo. Este es nuestro tiempo, esta es nuestra ocasión, esta es nuestra generación, es nuestra responsabilidad. Y así como en el tiempo de Pablo, él logró llevar este cometido a todo el mundo conocido de la época, tal vez esta promesa se vuelve a ser una verdad para nosotros y debiera ser un elemento motivador para el ejercicio de nuestro trabajo responsable de compartir el Evangelio a todas las personas, más en este tiempo de Navidad. Queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, Dios les bendiga y nos encontramos el próximo miércoles en otro estudio bíblico. Buscamos tu majestad, queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos en tu presencia y danzaremos con libertad. Me hiciste libre, por mí moriste y puedo cantar. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Buscamos tu gloria, buscamos tu majestad, queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos
presencia y danzaremos con libertad. Me hiciste libre, por mí moriste y puedo cantar. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Nos gozaremos en tu presencia y danzaremos con libertad. Me hiciste libre, por mí moriste y puedo